Yendo con las exposiciones, o quizás culminando, me parece que ya tuvieron la teoría de psicoterapia con el doctor Ramos. Aquí culminamos las teorías y vamos a abordar lo que es el tema de la psicoterapia e intervención en crisis, ¿no? Me comentan, por favor, si pueden visualizar y pueden escucharme, por favor, para poder continuar. Sí, doctor, se ve su diapositiva y se la escucha. Ok. Aquí hay algo bastante claro, ¿no? Ustedes ya han visto la psicopatología, han visto los trastornos mentales, ya saben cómo están categorizados los diversos trastornos mentales, han visto la psicofarmacología, qué medicamentos son los más idóneos para las respectivas categorías diagnósticas, pero como también ya deben haber conversado con el doctor Ramos, hay intervenciones psicológicas que se tienen que realizar. Y esas intervenciones psicológicas, pues, tienen la denominación de psicoterapia, ¿no? Una terapia psicológica, que hay varias, porque estas van a depender de la escuela que se está implementando. Y en este caso específico, se va a conversar sobre lo que es la intervención en crisis para circunstancias en donde nuestros pacientes, en donde nuestros allegados puedan presentar una crisis. Más allá del tema de lo que son diagnósticos, ¿no? Aquí vemos un paciente que tiene crisis, vamos a saber a qué se refiere la crisis y a ellos son los que vamos a hacer las intervenciones correspondientes. Entonces, por ejemplo, aquí les presento un caso que nos dice de, de una mujer de 27 años que llega a la guardia luego de presenciar el accidente de su amiga, en la cual resultó herida. Esta amiga se llama Mariana. Mariana no sufrió lesiones físicas, pero está temblando, respira rápido, llora sin poder detenerse y dice, no puedo creer lo que pasó, es mi culpa, no sé qué hacer, siento que no puedo respirar. Mariana ha visto a su amiga que ha acontecido, ha sido víctima de un accidente. Al acercarse a la sala de descanso se sienta en el piso con la espalda contra la pared, mantiene la mirada perdida y evita el contacto visual. Una enfermera informa que la amiga está siendo atendida y se encuentra estable, como cualquiera, ¿no? En algún momento ustedes van a ser médicos y le van a dar la información correspondiente a los allegados, amigos, familiares, parejas. Y Mariana parece no escuchar cuando le brindan esa información. Cuando el residente se acerca, Mariana dice, tengo miedo de que se muera. No quiero estar sola, siento que me voy a desmayar. Aquí la información nos brinda que no hay historia psiquiátrica previa, no consume sustancias ni presenta riesgo suicida inmediato, pero está claramente desregulada emocionalmente. De acuerdo a lo que ustedes pues han visto hasta el momento, eh, podrían tener muchas conclusiones, ¿no? Por supuesto, presuntivas. Lo que sabemos es que había un accidente de la amiga, lo que sabemos es que esta señorita Mariana se encuentra confundida emocionalmente, tiene síntomas físicos, ansiedad, angustia, tiene ideas de culpa. Es decir, en su proceso vital se está presentando estas intercurrencias y luego vamos a ver cómo se va desarrollando esto, ¿sí? Pero primero algunos conceptos básicos. Cuando nosotros hablamos de crisis, no hablamos de crisis a la ligera, ¿no? La crisis tiene un concepto. Es un estado temporal de desorganización, de trastorno. Trastorno hace alusión, pues, a una alteración, en este caso, alteración mental, que trae como consecuencia una incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas.
Recordemos pues la época de pandemia donde los médicos estábamos acostumbrados y organizados, ¿no? Porque todos los médicos en sus respectivos lugares, ya sea establecimientos públicos, privados, MINSA y salud o privados, estábamos acostumbrados a un flujo adecuado de pacientes o promedio de pacientes, perdón. Pero cuando se suscitó pues el COVID, los pacientes sobrepasaron los recursos humanos que se encontraban en los establecimientos. Entonces, la capacidad de poder abordar a dichos pacientes fue sobrepasada. Y es que esto trajo como consecuencia que en muchos profesionales de la salud se presentaran lo que se llama crisis. Porque justamente es eso, ¿no? La crisis es un estado temporal de desorganización cuando los mecanismos mentales habituales ya no funcionan, que en condiciones normales sí logran paliar las circunstancias que están sucediendo. Y esto trae como consecuencia también un potencial resultado. Y este resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Si esta circunstancia que nos sobrepasa, poniendo el ejemplo del COVID, de los profesionales de la salud, se aborda adecuadamente, es decir, el profesional pues tiene apoyo de otros profesionales, de médicos que se encuentran con un mejor estado emocional, o bueno, inclusive pues algunos profesionales médicos tuvieron asistencia psicológica, pues esto origina cambios positivos, pero de lo contrario, esto va a generar cambios negativos, donde la crisis va a estar persistente, pues, y el paciente, la persona en general, el individuo colapsa. Entonces, cuando hablamos de crisis, generalmente llegamos a decir, pues, que crisis es sinónimo de riesgo, de peligro, pero no necesariamente es así, y de hecho, no deberíamos de tomarlo como sinónimo. Implica sí un riesgo, implica sí un peligro, pero no es igual que riesgo, un peligro. Porque en términos psicológicos, la crisis implica o tiene como consecuencia un cambio. Si bien es cierto, en la crisis hay un riesgo y hay un peligro, la crisis siempre va acompañada de un cambio, para bien o para mal. Ese cambio es crucial, significativo y determinante. Es un punto de quiebre en el ciclo vital de cada individuo. Recordemos nuevamente, pues, la época de pandemia. Y después otros conceptos. El concepto de estrés y crisis no es lo mismo. El estrés, ahí está la definición, cualquier cosa real, simbólica o imaginaria que amenaza la supervivencia de un individuo. Entonces vamos a decir que el estrés es un estímulo y este estímulo lo que va a producir va a ser una respuesta en el organismo. Este estímulo puede ser real, por ejemplo, pues un estímulo estresor puede ser el calor que tenemos, el tráfico de Lima, simbólico, considerar que de repente al llegar al trabajo, pues un jefe nos va a maltratar, o pues ustedes en el caso que van a ser internos, un residente los va a maltratar, o imaginario, ¿no? Considerar que de repente al llegar a un país, pues vamos a sufrir de xenofobia. Y esto pues puede amenazar la supervivencia. Ahora, la supervivencia en todo sentido, ¿no? No solamente física, y diría principalmente mental. Y pues el estrés trae como consecuencia una respuesta. La respuesta del organismo va a ser emocional, y recordemos que lo emocional siempre va de la mano con un componente físico, fisiológico, que va a tratar de implementar mecanismos físicos para adaptarse a las circunstancias. Es así que Seil elaboró lo que se llama el síndrome de adaptación general, basándose en estudios en
roedores y luego lo extrapoló al ser humano, en donde nos decía pues que todo individuo ante una circunstancia estresante, ante un estresor, puede pasar por tres etapas. Puede, porque no necesariamente todo individuo pues pasa por estas tres etapas. La primera sería una reacción de alarma. Tenemos pues un estímulo estresante, por ejemplo, los próximos exámenes que van a tener la próxima semana, es un estímulo estresante, ¿no? De repente simbólico, de repente real, de repente imaginario, ustedes nomás lo saben. Esta circunstancia que es el estresor produce una alarma. ¿Cuál es la alarma? Por ejemplo, que alguno de ustedes pues tenga palpitaciones, que alguno de ustedes comience a sentir angustia. Ante esa circunstancia, si el estresor desaparece o dejan de pensar en eso, o nadie les dice nada, ¿no? Aparece la alarma y desaparece si no hay el estresor. Pero si ese estresor permanece o es persistente, va a haber una resistencia y esa resistencia trae consigo una serie de respuestas físicas, fisiológicas, mentales, para tratar de adaptarse. Pero si este estresor continúa, ya llega a un punto de agotamiento. Por eso que cuando hablamos de estrés, hablamos de resistencia, de tensión, de lucha contra lo que es ese estresor, pero con el objetivo primordial de poder adaptarse a ese estímulo que se está presentando. Por eso ahí ven el gráfico, tenemos una línea base de homeostasis, viene el estímulo externo, hay un impacto, puede haber una ligera depresión, un bajón, no voy a decir necesariamente emocional, bajón en todo el sentido, en donde hay un punto límite, ¿no? ¿Por qué punto límite? Porque es ese punto límite en el cual el organismo pone en marcha una serie de respuestas para poder adaptarnos. Cuando se pone en marcha toda esa serie de respuestas, pues como ven aquí en la línea naranja, eso va mejorando, se da un proceso y punto culminante de compensación, incluso de supercompensación. Primero se va presentando una recuperación hasta que, pues, si el estímulo persiste en el tiempo, hay un agotamiento y se produce una desadaptación, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de estrés, no hay que confundirlo, porque ahí también está la otra confusión. Hablar que estrés es igual que ansiedad, no es lo mismo. El estrés es un proceso en donde hay un estímulo y este estímulo tiene una respuesta. El estrés vendría a ser el proceso en el cual hay una respuesta del organismo ante un estímulo que pues hemos considerado pues amenaza la supervivencia. Isaíl nos habla pues de estas etapas que ya las he descrito, ¿no? Alarma, resistencia, agotamiento. Pero entonces cuando hablamos de estrés, vamos a hablar que hay un estrés agudo y vamos a hablar que hay un estrés crónico. El estrés agudo, estamos en homeostasis, se produce el estresor, se produce una respuesta de alarma, pero el estresor se quita o el estresor se va o el estresor es transitorio y ustedes entran en homeostasis. Como por ejemplo cuando hay ligeros temblores, ¿no? Aquí estamos en una zona telúrica y de repente pues hay un pequeño remesón, vamos a decir 4 grados, 5 grados, quizás menos, como es habitual en Lima, y pues esto genera una alarma y esta alarma desconfigura la homeostasis. Pero pues este temblor no dura todo el día, ¿no? Dura unos segundos y se pasa y nuevamente entramos en homeostasis. Obviamente que hay que tomar en cuenta aquí que no todos los organismos, no todos los individuos van a reaccionar de la misma forma, ¿no? También tenemos lo que es un estrés crónico. En el estrés crónico, el estresor dura semanas, meses o años. Entonces, ya no solamente va a estar en la etapa de alarma, sino que va a haber una resistencia, pero cuando ante esa resistencia, mejor dicho, le presentamos un estímulo, un estresor persistente, llega un punto en que se va a agotar. Por lo tanto, el gráfico sería homeostasis, alarma, resistencia, homeostasis. Si el estrés es mucho más persistente, se produce el agotamiento y hay una desadaptación, ¿no? Que en términos psiquiátricos, pues ustedes lo han visto en lo que es el trastorno adaptativo, ¿no? Pero reitero, aquí estamos viéndolo desde un punto de vista más psicológico. Entonces, cuando hablamos de estrés, hablamos de estímulos externos, circunstancias, hablamos de estímulos internos,
y hablamos de moduladores. Para que el estrés se lleve a cabo, tiene que haber estos tres factores. Eh, Pongamos un ejemplo nuevamente, el ejemplo que habíamos utilizado del temblor. El temblor es el estímulo externo. Hay una vulnerabilidad, puede ser que la persona, pues, por ejemplo, tenga una personalidad o, vamos a decirlo así, tenga neuroticismo, es decir, una tendencia a emociones negativas, entonces el temblor lo va a alarmar sobremanera, ¿no? Y le puede producir una taquicardia y una angustia, incluso condicionar la aparición de un ataque de ansiedad. Los moduladores, ¿qué pasa? Va a ser diferente si esa persona se encuentra acompañada de su pareja, de sus hermanos, de familiares o incluso de amigos. Pero si está solo, va a variar. Por eso que va a modular la expresión final del estrés. Incluso el estado afectivo. No es lo mismo, pues, una persona que ya se encontraba estresada, viene de su trabajo estresado, molesto, de repente ha discutido con su jefe, con sus compañeros, y pues de remate llega a su casa y hay ese temblor. Por supuesto, la respuesta va a ser distinta. Por lo tanto, cuando hablamos de estrés, ¿el estresor puede llegar a condicionar una crisis? Sí, porque la crisis es una experiencia estresante que casi siempre provoca o viene precipitada por un cambio vital. Hemos dicho que el estrés trae como consecuencia una adaptación, pero cuando ante este estrés, los mecanismos mentales habituales no funcionan y entran a tallar también otros factores externos, se puede dar una crisis. Y de hecho, esta crisis incluso puede estar relacionada con lo que es un trauma, porque el estresor no solamente va a condicionar una crisis, sino que este estresor puede constituir la aparición o puede ser un estresor con características particulares que le dan la condición, pues, de un trauma, ¿no? Ya hemos visto en trastorno de estrés postraumático, en trastorno de estrés agudo, que tiene ciertas características, los estímulos que son traumáticos, ¿no? Son repentinos, amenazan la supervivencia, la integridad física, mental, eh, y pues son circunstancias muy impactantes en donde ya va a haber una ruptura, un fracaso de las capacidades de integración y continuidad mental. Es así que, dicho de otra forma, un estímulo, cualesquiera, puede constituir un estresor y este estresor generalmente va a tener una respuesta que va a ser adaptativa. Pero puede ser que este estresor, este estímulo que es estresor, llegue a un punto en donde se da de una forma en que la persona no puede adaptarse y de hecho sus mecanismos normales que le permiten adaptar no son suficientes para este estresor, trayendo como consecuencia la crisis. Y finalmente tenemos el trauma, en donde pues el estresor tiene características particulares que le confieren pues la aparición de este trauma, con consecuencias como los síntomas de reexperimentación, que ya sabemos, de evitación, los flashbacks, ¿no? Como síntoma de reexperimentación, los sueños, los recuerdos intrusivos y pues conductas evitativas de lugares, situaciones, personas, circunstancias, ¿no? Entonces, cuando hablamos diferencias entre estrés y crisis, según Binet, la crisis es un suceso precipitante y de corta duración, mientras el estrés tiende a ser crónico, ¿no? Porque al estrés nosotros siempre estamos expensos ante situaciones estresantes, pero no siempre vamos a entrar en crisis, no siempre vamos a tener una crisis, pero de hecho, podría decir que la mayoría de los que estamos ahorita presentes, en algún momento hemos tenido una crisis. Y vuelvo a reiterar, la crisis es cuando los mecanismos mentales habituales que nos permiten adaptarnos a las circunstancias no son suficientes, pues,
y se produce una desorganización mental que puede expresarse con alteraciones cognitivas, emocionales, conductuales, pero transitorias, temporales, que no duran permanentemente. O bueno, dependiendo de la situación, pueden prolongarse si es que no se lleva a cabo pues una intervención, ¿no? Y es por eso que pongo nuevamente a colación de que la crisis siempre trae consigo un cambio que puede ser positivo. Incorporamos la situación crítica o traumática a nuestra historia de vida o pues no la incorporamos y continuamos con los síntomas de forma persistente, ¿no? En cuyo caso sería pues un cambio negativo. Por lo tanto, crisis deviene en peligro, oportunidad y en un crecimiento. Por eso, un cambio. Y el estrés deviene en una adaptación. Si lo ponemos en términos informáticos, en computadora, una computadora, en una computadora nosotros podemos abrir 20.000 ventanas, ¿no? A la vez. Por supuesto, ahí va a tener, si hacemos la analogía con nuestra mente, la vulnerabilidad va a ser la capacidad que tiene el software para poder contener varios programas a la vez abiertos, varias ventanas abiertas, y esto pues eh, extrapolándolo o poniendo una analogía a nuestra mente, podemos tener muchas cosas a la vez y eso nos produce un estrés. Pero llega un punto en que la computadora pues se restablece y vuelve a la normalidad y se siguen ejecutando sus programas. Pero puede ser otra posibilidad en donde más bien la computadora se bloquea, en donde la computadora tenemos que reiniciarla para que nuevamente vuelva a funcionar. Estos son unas buenas analogías de lo que es, pues, estrés, de lo que es crisis. Estrés sería el primer ejemplo, ¿no? En el estrés tenemos varios estímulos, varias ventanas que están abiertas y la computadora transitoriamente puede, pues, funcionar lento, ¿no? Cuando estamos ante muchas situaciones o estímulos externos o estamos con estrés, no estamos funcionando bien, pero llega un punto en que tomamos una pausa y continuamos, ¿no? Y eso incluso nos lleva a darle continuidad a nuestro ciclo vital. Pero cuando se da una crisis, nos bloqueamos, nos detenemos y tenemos que reiniciar, porque recordemos nuevamente, la crisis implica un cambio. Se reinicia y pues todo lo que se había bloqueado es incorporado o es reestructurado y pues nuevamente continuamos con el funcionamiento. Por supuesto, es una analogía para que podamos entender lo que es estrés y lo que es crisis. Entonces, bueno, aquí las crisis pueden ser circunstanciales y las crisis pueden ser de desarrollo, circunstanciales inesperadas, accidentes, incendios, temblores, terremotos, como lo que ocurrió actualmente pues, en Venezuela, y depende sobre todo de factores ambientales. Aquí pongo incluso pues eh, contraer nupcias, ¿no? A veces eh, acontecimientos de esa índole aparentemente pues muy fructíferos constituyen situaciones estresantes, o incluso tener hijos. Ahí tenemos de aquí un cuadro. Y crisis de desarrollo cuando marcamos la transición de una etapa a otra, ustedes recuerden, ¿no? Cuando dejaron de ser niños y pasaron a ser adolescentes, o cuando dejaron de ser adolescentes y llegaron a ser adultos, incluso algunos pues ya teniendo veintitantos años, todavía pues no comprenden, no entienden y se comportan como niños, ¿no? Lo que pues coloquialmente llamamos inmadurez. O pues lo que se llama crisis de la mediana edad, ¿no? Cuando pasamos de la adultez y ya pasamos a ser adultos mayores, pues pueden haber circunstancias, este tipo de circunstancias, perdón, ocasionan también una crisis de edad, ¿no?
Y estos también son denominados sucesos precipitantes, ¿no? Entonces, Pinay eh, hizo estudio respecto a eso y habló de sucesos potenciales, sucesos devastadores, y pues nos decía que la posibilidad de que se produzca una crisis va a depender de la oportunidad, no es lo mismo ahora que ayer o pasado mañana, ¿no? Ahora de repente estamos tranquilos, pero pasado mañana nuestro estado emocional va a ser distinto. La intensidad del estímulo, la duración del estímulo, ya hemos dicho, si es un estímulo transitorio, solamente produce una respuesta de alarma y no necesariamente una resistencia, ¿no? Pero si hay una continuación del mismo, pues puede llegar a originar un agotamiento, incluso originar la crisis en sí misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se hizo un estudio en donde se le puso un valor medio a determinados acontecimientos vitales. Como ven, el que tiene mayor valor medio es la muerte del cónyuge, la separación matrimonial, el divorcio. El matrimonio tiene un valor medio de 50 y pues según este estudio hablábamos de crisis vital cuando las unidades de cambio sumaban igual o mayor a 350, ¿no? Ahí más o menos son indicadores, por supuesto, no es algo que se dé necesariamente de forma fehaciente, son asociaciones, no necesariamente causalidades, o más que asociaciones, vamos a decirlos, son referencias, pero para tomarlo en cuenta. Entonces, más que decir fases en la crisis, los pasos por los que se tienen que pasar para llegar hasta una crisis. Esto según el modelo de Kaplan, que nos dice que hay un evento, un estímulo cualesquiera, y hay un afrontamiento habitual al cual estamos acostumbrados ante el evento, similar o parecido, pero puede darse en el segundo paso, en donde fracasa el afrontamiento, buscamos recursos, otras formas de poder aplacar esa circunstancia o evento, o incluso podemos pedir ayuda a los más allegados. Si funciona, nos adaptamos. Si no funciona, podemos entrar en crisis. Y es así como se da básicamente la crisis. En la fase uno puede haber una tensión inicial. En la fase 2 hay un fracaso del afrontamiento. Los mecanismos mentales habituales no funcionan. Fase 3 hay movilización de nuevos recursos nosotros mismos o le solicitamos a las personas más allegadas a nosotros. Y eso no fracasa, pues se va a dar la crisis. Entonces, recordemos siempre bajo la premisa que aquí estamos hablando en términos psicológicos, ¿cómo identificamos una crisis? Porque va a haber respuestas emocionales, aquí una serie, va a haber respuestas cognitivas, como preocupación, culpabilidad, dificultad en la toma de decisiones, conductuales, desconfianza, fatiga, agresividad, o fisiológicas, pues que bueno, ya no hay mucho que decir ahí, se entiende pues que todos los síntomas que generalmente encontramos pues en respuestas ansiosas, ¿no? Palpitaciones, taquicardia, presión torácica, tensión muscular, cefalea. Toda esta serie de expresiones nos van a indicar de que posiblemente estamos ante una crisis. Ahora, cuando nosotros estamos estresados, ¿podemos tener esto? Sí, podemos tenerlo, pero ya les dije que eso va a depender de cuánto está durando el estímulo. Si estamos en una fase de alarma, hay ciertas características que se van a aparecer, pero si si esos estímulos o ese estímulo desaparece, pues ya no va a estar. En el caso de la crisis, la gran distinción con el estrés es que ya se origina un cambio, para bien o para mal. En el caso del estrés, pues hay una adaptación por una respuesta principalmente física, fisiológica, más que mental. Sí tiene que ver lo mental, pero pero en la crisis es donde más bien los mecanismos físicos y mentales ya no han funcionado para nada y pues esto está originando un cambio.
Es por eso que en el sentido, pues, psiquiátrico, esto se le denominaría trastorno adaptativo, un trastorno de estrés, postraumático, depresión, trastorno de ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a condicionar el desenlace de una crisis? Los recursos personales, la vulnerabilidad de la persona, del individuo, los recursos sociales, el apoyo familiar, conyugal, de pareja, amical, y los recursos materiales. No es lo mismo, pues, que ocurra pues, un terremoto en una persona que tiene, pues, cierta solvencia económica, en alguien que solamente tiene su casa, o que tiene, pues, recursos para alimentarse en alguien que no lo tiene, ¿no? Es más, incluso probablemente en una persona, pues, que tiene recursos económicos y se suscita, pues, un terremoto y lo pierde todo, va a ser peor, ¿no? Porque no está acostumbrado a eso. Y aquí simplemente como analogía, para tomar en cuenta, que muchas veces cuando hablamos de crisis se toma en consideración esos ideogramas del chino, el Wei Shi. Wei significa peligro, Shi significa punto de inflexión. Respecto al Shihui, que es otro ideograma y significan cosas diferentes, ¿no? Cuando hablamos de crisis, es básicamente lo de la izquierda y no lo de la derecha, ¿no? Porque lo de la derecha sería más bien una oportunidad. Por eso, pero ¿por qué es interesante y lo pongo a colación? Porque es importante que en ciertos lugares en donde quizás no está nuestra lengua castellana, algunos símbolos resumen muy bien ciertos conceptos. Y en este caso, crisis se resume muy bien con estos dos ideogramas. Con peligro, decíamos inicialmente que crisis no es sinónimo de peligro, aunque esté implicado el peligro, pero también está el ideograma shi, que significa punto de inflexión. Es decir, hay un peligro, pero hay un punto de quiebre. Y este punto de quiebre nos permite mejorar o estancarnos y seguir en declive. Y por lo tanto, eso más bien da origen a lo que es, pues, la oportunidad. Como ven, el ideograma allí sigue presente en la oportunidad y más bien se le agrega el hui, que es comprender. Y ahí está lo interesante de otros caracteres idiomáticos, ¿no? Toda crisis es un riesgo, pero también una oportunidad. Esa es la gran distinción y diferencia. Momento en que un proceso cambia su curso para bien o para mal. Entonces, en resumen, cuando hablamos de un proceso vital, se produce un estímulo crítico, amenaza, pérdida, reto, estamos enfrente ante un peligro o estamos frente a una oportunidad. Y eso es lo que básicamente hacemos alusión cuando hablamos de cambio. Entonces, el modelo de intervención en crisis, y aquí sí tengo que ser bastante enfático, que es según el modelo de Slekiu, que es un profesional de salud mental que sistematizó, no creó intervención en crisis, pero quizás es uno de los que más ha sistematizado este modelo de intervención en el cual se han basado modelos ulteriores. Lógicamente que la idea de esta clase no es profundizar y, y explayarme en cómo es, porque no estamos haciendo aquí una psicoterapia, simplemente para que ustedes tengan una idea teórica de cómo es la intervención en crisis. Y como lo dice Fleck, intervención en crisis es un proceso de ayuda dirigida a auxiliar a una persona o familia a soportar un suceso traumático o crítico, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser traumático. De modo que la probabilidad de efectos negativos, como daños físicos, por ejemplo, que la persona quiera, pues, atentar contra su vida, autolesionarse o emocionales, pues que esté muy triste, deprimida, angustiada, un ataque de pánico y la probabilidad de crecimiento se incremente. Esta tiene dos fases.
una que son los primeros auxilios psicológicos y la otra que es la terapia para la crisis. ¿O cómo es? ¿Y cuáles son los principios? Que generalmente esto dura entre 1 a 6 semanas. Y el objetivo es evaluar las capacidades que presenta la persona en el momento que se está haciendo la intervención, em, el apoyo que está presentando esa persona en su entorno más cercano, social, laboral. Ojo que también aquí estoy considerando lo laboral porque el lugar donde trabaja también tiene mucho que ver. Es por eso que, al menos aquí, pues en lo que es salud mental, muchas veces tenemos pacientes que llegan a emergencia porque han sido aparentemente, pues, víctimas, pues, de un bullying laboral, profesional o un maltrato, laboral por parte de sus compañeros, de sus jefes, sus inmediatos superiores, en donde va a haber una actitud dependiente de la circunstancia, activa o directiva, pero siempre orientada a las metas. Entonces, aquí no es solamente que el paciente llegue a su punto base, sino que trascienda la crisis o el evento traumático y busque un sentido a pesar de ese evento, tomando en consideración que ha habido una pérdida, ¿no? Porque generalmente cuando hay un estresor, un evento, pues ha habido una pérdida. Por ejemplo, la pérdida de un familiar, la pérdida de algo significativo, pues, por ejemplo, una ruptura sentimental, la pérdida de un trabajo, etcétera, ¿no? O ahora que estamos con las estafas, ¿no? Hay que tener cuidado, estafas económicas, ese tipo de cosas pueden originar esto, ¿no? Entonces, en el modelo de intervención de crisis le decía que primero tenemos los primeros auxilios psicológicos, el punto de partida. Los primeros auxilios psicológicos lo pueden hacer todas las personas que sepan de qué se trata primeros auxilios psicológicos. No necesariamente profesionales de la salud, pueden hacerlo policías, pueden hacerlo clérigos, pueden hacerlo pues bomberos, siempre que encuentren a una persona que se encuentre en crisis, pueden aplicar. Porque el objetivo es restablecer el enfrentamiento inmediato al evento que está aconteciendo o que acaba de acontecer. Se le otorga apoyo, se reduce el peligro de muerte y se va conectando con recursos de apoyo, de ayuda, ¿no? Ya que, por ejemplo, pues ustedes como médicos serumistas van a ver pues a personas que de repente han sido víctimas de violencia física, psicológica o incluso sexual. Lo primero que van a aplicar son los primeros auxilios psicológicos. Y uno de los objetivos va a ser conectarlos y vincularlos a profesionales que estén más implicados en el tema o sus familiares. Porque es distinto en donde tenemos la terapia en segunda instancia, vamos a decir que es la terapia para la crisis, en donde el objetivo es la resolución de la crisis, ¿no? En los primeros auxilios psicológicos solamente vamos a enfrentar la circunstancia, vamos a enfrentar de forma inmediata la circunstancia o el evento que se está presentando. Pero en la terapia para la crisis ya vamos a querer resolucionar la crisis. Y eso es importante porque en los 6 meses posteriores a la crisis pueden aparecer patologías específicas que ya se han venido conversando, ¿no? Como estrés postraumático, estrés agudo, cuadros disociativos, etcétera, ¿no? La aparición de los mismos, por supuesto, relacionados con la vulnerabilidad que tiene el paciente. Y siempre tomando en cuenta el suceso precipitante, el contexto en el que ocurre, el funcionamiento, cómo está funcionando el individuo durante el evento crítico y cómo estaba funcionando antes del evento crítico. Y por eso que va a haber diferencias cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos versus lo que es terapia para la crisis. Primeros auxilios psicológicos se da
en los primeros minutos a horas en que se ha producido el evento, mientras que la terapia para la crisis ya se está dando semanas a meses después. Como dije, ¿por parte de quién? Primeros auxilios psicológicos, por quien esté más próximo y tenga conocimiento sobre este tema. Sin embargo, la terapia para la crisis ya tiene que ser por profesionales especializados en este tipo de psicoterapia, ¿no? ¿En dónde? El primeros auxilios psicológicos, en donde esté la persona. Y la terapia para la crisis es ya en un lugar específico para ello. La meta en los primeros auxilios psicológicos es restablecer el enfrentamiento inmediato y resolver la crisis en el caso de la terapia para la crisis. Entonces, en los primeros auxilios psicológicos, acuérdense, esto es muy importante, estos 5 pasos. Vamos a tomar en cuenta eh, cuando, cuando tengamos, cuando tengamos que hacer eh, los primeros auxilios psicológicos. Lo primero es el primer contacto psicológico. Ahorita se va a conversar punto por punto. El segundo es examinar la dimensión del problema. El tercero, ver las posibles soluciones. El cuarto, ejecutar acciones y después hacer el seguimiento. Pero recordando siempre el denominador que estamos nosotros am, procurando que el individuo enfrente de manera inmediata la crisis, el evento que acaba de acontecer y conectarlo con o vincularlo con los profesionales, con el soporte más cercano que pueda ayudarlo. Pero esto no va a ser posible si es que no hacemos lo que se denomina el perfil CASIC. El perfil CASIC viene de sus siglas C de conductual. ¿Cómo es que se desenvuelve normalmente? ¿Cuáles son sus hábitos? Su forma de trabajar, sus pasatiempos, eh, cómo es su conducta en general, mejor dicho, de la persona. Afectivo, cómo está emocionalmente hablando el individuo que nosotros estamos valorando. Somático, cómo está funcionando físicamente, tiene dolencias físicas, tiene antecedentes físicos, tiene de repente pues limitaciones sensoriales. Recordemos pues que en algunos pacientes, en algunos individuos que son víctimas de eventos traumáticos o están en estado crítico, temporalmente pueden tener bloqueos emocionales que los hacen ah, no escuchar adecuadamente o incluso en los que tienen una vulnerabilidad presentar cuadros neurológicos funcionales en donde no pueden ver o se nubla la vista. Y pues en realidad esto tiene un origen mental. Cómo se comporta, cómo interacciona con su entorno y finalmente cómo es su sistema de creencias, cuál es su filosofía de vida, qué es lo que él piensa y cuáles eran sus aspiraciones, ¿no? Entonces, el perfil CASIC es importantísimo tomarlo en cuenta en el momento que nosotros vamos a hacer los primeros auxilios psicológicos. Cómo se comporta, cómo está su estado emocional, qué es lo que piensa, qué es lo que cree, cómo se relaciona con los demás, cómo está físicamente para poder entender a este paciente y poder brindarle la ayuda. Entonces habíamos dicho que lo primero es el primer contacto. Cuando hablamos de primer contacto, nosotros como profesionales tenemos que asegurar que haya un ambiente seguro. Explicarle brevemente qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que procuramos al acercarnos y al brindarle la ayuda. Obviamente que nos hemos presentado y él ya sabe quiénes somos. Utilizar una voz serena, validar la emoción que está presentando el paciente. Si se siente triste, validamos cómo se está sintiendo. Es decir, validación en el sentido de eh,
aceptar su estado emocional, afirmar su estado emocional y no necesariamente la conducta que está presentando, porque de repente en ese momento, no sé, está tirando las cosas o se ha tirado al piso o está ahí en un rincón arrodillado, eh, flexion- flexionado, no sé, tirado ahí en un rincón. Em, vamos a acercarnos y pues con todos estos argumentos vamos a tratar de hacer ese primer contacto y con el objetivo de que se reduzcan las emociones y más bien validando esas emociones que está presentando. El segundo paso, pues, es ver la dimensión del problema. Para ver la dimensión del problema es necesario saber cómo ha estado previamente, antes de que se haya suscitado el evento traumático o el evento crítico. Y ahí vamos a aplicarle CASIC. Cómo se estaba comportando, cómo estaban sus emociones, cómo se estaba relacionando con los demás, qué estaba pensando y cómo se encuentra en este momento. Le aplicamos un CASIC en el momento que nosotros lo estamos interviniendo y comparamos con cómo estaba antes del evento, pero tomamos en cuenta también los recursos personales, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que este paciente tiene? De repente tiene, pues, atenciones psicológicas previas, tiene un apoyo familiar o tiene un sistema de creencias que le permite entender mejor lo que está sucediendo, de repente recursos religiosos, espirituales, que le permiten acudir de repente a una oración, eso tenemos que utilizarlo, pero también saber si hay apoyo social, ¿no? Preguntarle, ¿hay alguien a quien podamos hablar, comentar, llamar a tu hermano, a tu primo, a tu pareja, etcétera, a tus amigos? Y por supuesto valorar la mortalidad, ¿no? Porque es justamente en este momento donde la persona con el evento traumático puede tener ideas, considerar ideas relacionadas pues con conductas suicidas. Y preguntar qué es lo que quiere ser en el futuro inmediato, ¿no? ¿Cuáles son esas decisiones que está tomando que posiblemente por todo eh, el aspecto emocional que lo tiene a flor de piel, no necesariamente son pues decisiones acertadas? Y pues entendemos aquí que con la valoración de este segundo punto vamos a atender sus necesidades inmediatas y las necesidades posteriores, haciendo la distinción, ¿no? Porque el paciente te puede decir, quiero ver a mi mamá y su mamá está en Estados Unidos y nosotros estamos en Perú. Es una necesidad, por supuesto, pero no es una necesidad inmediata. Una necesidad inmediata, de repente, pues el paciente está llorando, está angustiado, no puede dejar de llorar. Entonces nosotros estamos brindándole los primeros auxilios psicológicos, le mantenemos, le manifestamos, le expresamos nuestro apoyo, pero pues quizás va a ser necesario vincularlo con un profesional de salud mental que le puede dar de repente un calmante, ¿no? Una benzodiazepina, quién sabe, si es que la intervención que hemos hecho no ha sido suficiente. Y el tercer punto, analizamos las posibles soluciones. Y estas posibles soluciones, pues, eh, entran a tallar con lo que nosotros sabemos, pero sobre todo con lo que el paciente, bueno, el individuo quiere. ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora esta persona, este individuo, para mejorar su situación? De repente te puede decir, ya dejé de llorar porque no voy a lograr nada. Eso tenemos que validar. O de repente te ha dicho, he llamado a mi pareja. Eso tenemos que validar. O de repente no ha hecho nada. Le podemos sugerir estas cosas. Y por eso, si es que no ha hecho nada, le podemos proponer qué podría hacer tú, ustedes y el individuo al mismo tiempo, al unísono, plantear soluciones, proponer alternativas para redefinir el problema. Por supuesto,
soluciones que sean reales, ¿no? No vamos a no vamos a plantear utopías. Y el cuarto punto, que básicamente es pues ya ejecutar esas soluciones, ¿no? Pero para ello, eh, previamente, una vez que hemos planteado las soluciones, las alternativas, una de las cosas que hemos valorado es primeramente el riesgo, ¿no? El riesgo ya lo hemos valorado en el segundo punto, ¿no? Un poco recordando, en el segundo punto vemos la dimensión del problema y al ver la dimensión del problema consideramos la posibilidad de conductas suicidas o conductas autolesivas, ¿no? Entonces, en el cuarto punto ya vamos a ejecutar nosotros con el individuo. Entonces, si el individuo tiene la mortalidad es baja, nuestro accionar va a ser facilitador. Lo que el individuo ha manifestado, lo que el individuo ha propuesto, nosotros lo vamos a acompañar. Pero si la mortalidad es alta, te dice, no, yo me quiero matar, yo me quiero, no sé, tirar a la pista, no sé, o X cosas, no vamos a decirle, pues no vamos a facilitarlo, ¿no? Vamos más bien a tener una actitud directiva y le decimos, bueno, entiendo que te sientas de esta forma, entiendo que esto es lo que, a la conclusión que tú has llegado, pero yo puedo actuar en tu beneficio y hacer esto, lo otro, y lo tercero, y lo cuarto. Y en ambos casos, lo ideal sería realizar un contrato con el paciente. Un contrato, sí, como su mismo nombre lo dice, en una hoja de ser viable, obviamente. Puede ser también de forma verbal. Ahora que tenemos la tecnología, lo grabamos, en donde se compromete el paciente pues a conversar, le damos nuestro número telefónico. Se supone que nosotros ya tenemos una idea, ¿no? O estamos entrenados para ello. Y en el quinto paso, simplemente hacemos el seguimiento hasta que nos cercioremos que el paciente va a recibir un apoyo ulterior, si es que nosotros hemos intervenido en primeros auxilios psicológicos, que continúe con nosotros pues en nuestro establecimiento correspondiente. Como les digo, si ustedes son serumistas, le llega un paciente pues, que ha sido víctima de violencia sexual, ustedes le han brindado el apoyo, la van a conectar, ustedes ya se van a dar cuenta que de ahí se tiene que conectar con las autoridades, de repente hacer las denuncias correspondientes, pero también aseguran la continuidad próximamente con ustedes. Entonces, en todos estos pasos hay cosas que hacer, hay cosas que no hacer, ¿no? Aquí, como ejemplo, pongo en el punto 3 posibles soluciones. Alentar la lluvia de ideas, ¿no? Todo lo que el paciente nos proponga, por supuesto siempre que sea realista, estableciendo prioridades. Eso me había olvidado de mencionarle, siempre priorizando. ¿Qué no hacer? En el punto 3 permitir la visión de pasar por un túnel. Dejar obstáculos sin examinar. Entonces, el paciente puede querer muchas cosas, como les decía previamente. Puede decirte, em, quiero alguien pues que de repente su mascota ha muerto, quiero que mi mascota reviva. Eso es imposible, pues no lo vamos a lograr. No es ni físicamente posible ni de ninguna forma posible, ¿no? Entonces eso no nos va a ayudar. Más bien decirle, sí, vamos a procurar, a llevarlo al veterinario, eso no es realista y por el contrario sería perjudicial. Permitir la visión de pasar por un túnel, es decir, que el paciente solo vea una forma, sino más bien por el contrario, presentarle varias alternativas, varias puertas para que que pueda elegir bajo la supervisión que está teniendo de ustedes. Bueno, básicamente ahí se puede leer después. Y ya pasamos al segundo punto, la terapia multimodal en crisis. Lo anterior eran los primeros auxilios psicológicos. Y en la terapia multimodal en crisis, el paciente ya ha recibido los primeros auxilios psicológicos, ya ha pasado cierto tiempo, ahora llega ya a un establecimiento de salud, no necesariamente un establecimiento de salud mental, y pues ya va a pasar con el profesional correspondiente, entrenado para ello, ¿no? Que generalmente va a ser un psicólogo o un psiquiatra.
Ahí, como está llegando, no necesariamente ha estado previamente con nosotros, le vamos a hacer la valoración clásica, conducta afectosomático interpersonal cognoscitivo. Hacemos esa valoración, vamos a hacer un tratamiento al respecto y evaluación de los componentes. Ahí nos vamos a informar sobre el suceso precipitante, sobre lo que ha sucedido, no sé, pues la pérdida de un ser querido, la ruptura sentimental, cuál es el problema presente actualmente, cuál es el contexto en el que ocurre y el sistema CASIC. Se repite un poquito en los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Recordamos en el punto 2, ¿no? Vemos la dimensión del problema. Aquí, en la dimensión del problema en primeros auxilios psicológicos, hacemos un CASIC antes, durante la crisis. Aquí también hacemos un CASIC. ¿Cómo estaba su CASIC antes de la crisis y cómo está su CASIC en este momento que le estamos interviniendo? Y en lo que es la terapia multimodal en crisis, básicamente, como lo habíamos visto también de forma previa, el objetivo no es que afronte de manera inmediata la circunstancia crítica o traumática, sino más bien que la persona incorpore, hay un término interesante, translaboración, es decir, que identifique, que comprenda y trascienda la circunstancia, incorporando la circunstancia crítica o traumática que se está suscitando a su historia de vida. En donde primero vamos a procurar la supervivencia física, porque igual en los primeros estudios psicológicos se ha podido aplacar esas ideas pues, de morir, por ejemplo, pero cuando llega contigo todavía pueden persistir algunos remanentes, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es asegurar la supervivencia física. Aseguramos la expresión de lo que está sintiendo, que bote todo lo que siente, todo lo que pasa, porque algunos de hecho cuando están en eventos críticos no expresan lo que está pasando y de hecho no identifican lo que está pasando, se sienten mal, pero no saben cómo describirlo. Entonces nosotros ahí podemos ayudarlo. Esto es ansiedad, esto es tristeza. Pareciera algo muy obvio, pero créanme, no necesariamente es así. Y en el dominio cognitivo puede tener creencias, ¿no? Y puede creer de repente, pues, creencias espirituales que nos pueden ayudar, como creencias también que no son tan aceptables o que son más bien utópicas, como les decía. Por ejemplo, alguien que ha tenido una ruptura sentimental y se encuentra en un estado crítico. Por ejemplo, que te pidan a ti, ¿no? Llama a mi pareja y dile que vuelva conmigo. Eso no es algo que va a ayudarla. Y las adaptaciones conductuales o interpersonales. Cómo se ha estado comportando y si esos comportamientos y que han sido con su entorno cercano o con sus pares o con su familia o con su entorno laboral, sobre todo en el escenario donde se está suscitando la crisis, realmente le está ayudando o por el contrario le está perjudicando. Realmente él ha sido el problema o más bien ha sido víctima de las circunstancias. Eso es algo que tenemos que identificar y tenemos que ayudarlo a identificar. Entonces, cada una de estas partes en la intervención, primero pues preservar la vida, mantener la salud física, expresión de los sentimientos, identificar, como decía, algunos no saben qué es lo que tienen, que expresen sus sentimientos, que su sistema de creencias sean acordes con circunstancias reales eh, y con lo que acaba de suceder. Y básicamente, como decía inicialmente, que el paciente se vaya adaptando, pero más que adaptando, porque aquí ya pasamos este término de adaptación que es solamente estrés, vaya incorporando, ¿no? Traslaborando
que vaya incorporando a su historia de vida todo este evento que es agrio, indeseable. Por eso, cuando hablamos de adaptaciones, se van a tener que tomar en cuenta y hacer cambios en los patrones cotidianos de trabajo, desempeño de un rol y relaciones con las personas, bajo el escenario del incidente que ha sucedido. Por eso ahí, bueno, esto vale la pena leerlo, reflexionar con el paciente los cambios que puedan requerirse en cada una de las áreas, utilizar, ahí se van a utilizar sesiones de terapia, asignación de tareas para la casa, ¿no? Se le dice al paciente, se organiza con el paciente qué es lo que va a realizar. De repente tiene pues un desorden en su forma de quehacer diario y más bien vamos a ayudarlo a organizarse mejor. Eso le va a permitir sentirse mejor, llegar a metas inmediatas, pero fáciles, sencillas, y progresivamente ir aumentando a metas más al mediano y largo plazo, ¿no? Bueno, son circunstancias un poco más profundas que ya no vienen al caso. Les decía, pues, esta es una teoría, pero creo que la idea se está entendiendo, ¿no? Y como punto, pues, número 3, vemos la evaluación de los resultados. El primer punto era la evaluación CASIC, pre-CASIC, y en el momento que estamos evaluando al paciente, le hacemos un CASIC de ese momento y de acuerdo a lo que él nos dice o sus familiares, cómo ha estado antes de la crisis. El segundo punto es todas estas fases que hemos mencionado. Y finalmente el punto 3 es la evaluación de los resultados. A las semanas, a los 15 días, al mes, a los 6 meses, al año, dependiendo, ¿no? Dependiendo de cuál es nuestro objetivo y cuál es, pues, cuál es la red de apoyo que se ha podido consolidar, ¿no? No todos los establecimientos de salud actúan de la misma forma, ¿no? Ustedes están en sus serums, entiendo pues que van a tener contacto con centros de salud mental comunitario, con servicios de psiquiatría pues de hospitales generales, o quien pues sabe con hospitales psiquiátricos, ahora que tenemos la teleinterconsulta, ¿no? Así que tienen varias posibilidades alternativas para que esto pueda ser fortalecido. Y por último, valorar el sistema casi actual. Y nada, básicamente esa es la trayectoria de vida. Se da un evento y esto puede producir un declive en la calidad de vida y justamente con el pasar del tiempo puede haber un apoyo, una integración, adaptación, una estabilización y con las intervenciones permitimos que su historia de vida continúe y no se bloquee, como esa analogía que les puse pues de la computadora. Entonces, regresando a lo que había dicho inicialmente de Marianita, que había tenido había presenciado el accidente de su amiga y estaba confundida emocionalmente, con síntomas físicos, ideas de culpa. Mariana tiene una crisis. Mariana no pudo adaptarse, por eso se presentó la crisis, y pues nosotros tenemos que hacer la intervención. En este momento no vamos a hacer pues terapia para la crisis, sino los primeros auxilios psicológicos, ¿no? ¿Y cuáles son esos primeros auxilios psicológicos? El primer contacto, vemos la dimensión del problema, y tomando en consideración pues cuál es el contexto individual, el contexto de soporte, si hay pues por ahí circunstancias que atentan contra la vida de la paciente, planteamos soluciones, ejecutamos esas soluciones con el paciente, tomando en cuenta si es que ha tenido pues tentativas que atentan contra la vida, tenemos una acción más directiva, y si tiene circunstancias que no atentan contra la vida, una acción más facilitadora, y después hacemos el seguimiento y lo conectamos pues
con profesionales de salud mental que ya le van a hacer la continuación, que son la terapia multimodal de crisis. En conclusión, el hombre está siempre atento a la impermanencia de todas las cosas, que ese es el resumen básicamente de todas las vidas. Nosotros estamos sujetos a cambios, a veces no es posible adaptarnos, pero incluso si no es posible adaptarnos, podemos tomarlo como una oportunidad de cambio, de incorporar esa situación incómoda, agria, a nuestra historia de vida y poder continuar con nuestra vida a pesar de eso. Bueno, doctores, doctoras, ha sido un gusto, ha sido un placer. Con esto culmino. No sé si tienen dudas o preguntas. Todo claro, doctor.